¿Cuánto tiempo nos queda para vivir en el planeta Tierra? La pregunta tiene que ser, no o cuánto tiempo nos queda, o, dice Oren, no sé. La pregunta es, si la ponemos de esta forma, no importa cuándo ocurrirá, hay un fin. Si hay fin, todo está en forma psicológica, puesta de una manera en la que tenemos que ocuparnos de eso. Oren, ¿qué necesitamos para vivir en este planeta? Dr. Lightman, vivimos en una forma muy especial, que no es a nivel inerte, ni a nivel vegetal, ni a nivel animal, sino a nivel hablante, que despierta en nosotros preguntas esenciales. ¿Para qué hablas? ¿Para qué vives? ¿Qué consigues con esto? No es solamente si pasamos de un poco de bien a un poco de mal, etcétera, sino que entendemos y sentimos en qué proceso nos encontramos, eterno, es decir, de miles de años, como existimos como especie. Entonces, ¿cómo podemos de forma tal investigar la existencia? ¿Existe un asunto así? ¿Para qué existe el mundo? ¿Para qué existe el universo, el mundo? Un poco más del tiempo, de la necesidad. Oren, estas preguntas son muy profundas y pueden hacerlas personas muy inteligentes. Por un lado, las personas inteligentes se hacen esas preguntas y por otro lado destruyen su propio hogar. Entonces yo me pregunto, dentro de 20 años, 100 años, ¿vamos a poder recuperar todo esto? Que ya estamos en un punto irreversible. Doctor Lightman, la pregunta que tú dices es si me importa o no, ¿qué va a pasar con la vida de mis descendientes? Sí, la verdad que es muy estresante. Sí, yo lo hago porque hay que pensar, engendrar hijos, tener luego nietos, y luego estos nietos se convierten en estudiantes y se casan. Sí, esa es la pregunta. ¿Qué es ese punto irreversible? Ese punto que ya no se puede volver atrás. O sea que esa catástrofe va a ocurrir. ¿Va a ocurrir seguro o hay posibilidad de hacer algo para salvarse de esa catástrofe? Doctor Lightman, entonces nos preguntamos ¿para qué? ¿Para qué qué? ¿Para qué salvarnos? Usted me dice que se puede uno salvar. Deja la pregunta, dice Doctor Lightman. Vemos lo que ocurre en cada uno y llegará el día de cada uno también. Bueno, pero si estamos hablando del fin de Oren, no es lo mismo que el fin del planeta. Si el planeta se mueren todos. ¿Y que entonces te contentas de saber que a todos le va a pasar? No sé, no. Doctor Lightman, si tú haces la pregunta, yo quiero entender por qué estás tan preocupado. Oren, ¿usted cree que si nosotros nos profundizamos en la pregunta de por qué existimos en el planeta Tierra, entonces vamos a poder salvarnos? Ahí está, dice el Dr. Lightman, la respuesta. Vamos a poder entender la profundidad de esa pregunta y ahí vamos a encontrar la respuesta.
La gente no se pregunta, por un lado. Por otro lado, tú, como dices, la gente no es necia, no son tontos, están conectados con el planeta. A ver, usted dice, por un lado, miramos la especie humana, o si es por necedad, o ceguera, o codicia, se tira un tiro en los pies a sí mismo, destruye su hábitat, y por otro lado usted dice, nosotros tenemos que desarrollarnos, pensar cómo podemos mejorar nuestra vida. ¿Cómo se arregla esto? Tenemos que ver, dice Dr. Lightman, que no tenemos esa tendencia de no poner atención al fin, que no dejo nada a mis descendientes, mis hijos, mis nietos. Yo no me fijo qué les estoy dejando. ¿Qué hace que veamos solo tan a corto plazo, Dr. Lightman? Que yo no quiero ver el futuro, me importa solo lo que pasa hoy. Es increíble, por un lado estamos ahorrando dinero, todo tipo de cosas, queremos construir, pensar en nuestra vida futura, y por otro lado no queremos dejar nada a las próximas generaciones. Ahora, en eso suena para el lado de la catástrofe, así es lo que dicen todos. Esto es algo que se puede parar, dice Oren. ¿Cómo se puede parar esta catástrofe? Yo, dice Dr. Lightman, por parte de la Kabbalah, diría que no podemos frenar todo esto en las herramientas comunes. ¿Y las no comunes cuáles serían, Dr. Lightman? Si empezamos a educarnos para la conexión entre nosotros, allí vamos a encontrar fuerzas que pueden frenar el desmoronamiento de la naturaleza. ¿Qué significa hacia la conexión entre nosotros? Pregunta Oren, Dr. Lightman. ¿Que nos empezamos a ayudar unos a otros? ¿Cómo frenar el desarrollo, la erupción de nuestro ego, que no explote entre nosotros? Porque en definitiva cada uno es egoísta, piensa en sí mismo, y entonces le gusta pensar que está haciendo algo positivo, y entonces eso le hace sentir bien. ¿Cómo vemos esto, que si empezamos a pensar por qué existimos, podemos así asegurar el futuro? ¿Qué conexión hay acá, Dr. Lightman? En la medida que vamos avanzando debidamente unos hacia otros, podemos encontrar una fuerza entre nosotros de conexión que frena el retroceso hacia lo negativo, que cambia ese desmoronamiento, y en lugar de eso veremos un regreso. ¿Para qué existe el hombre en el planeta?, pregunta Oren. Porque es el nivel más elevado, dice Dr. Lightman. Oren, siempre avanzamos en niveles desde el inerte al vegetal, luego al animal y luego al hablante, que estamos ahora desarrollándonos. ¿Qué hay allí?, pregunta Oren. Es la existencia con todos los que nos rodean y toda la naturaleza, dice Dr. Lightman, de modo que nos refiramos a todo lo que nos rodea con amor. Si ocurriera un cambio mínimo en ese sentido, ¿eso puede refraccionar todos los daños hechos? Sí, totalmente. Y ni siquiera se necesita tiempo. De momento que en lugar del mal, alrededor de eso, empezamos a referirnos a todo en forma positiva, estamos ya haciendo una corrección.